Muy buen día, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar problemas sobre ondas mecánicas. Muy bien, ponemos entonces aquí arriba problemas. Problemas. Primer problema. Ponemos datos. Bien, nos dice lo siguiente. Se produce una sucesión continua de pulsos ondulatorios senoidales en un extremo de una cuerda muy larga. Y los pulsos viajan a lo largo de la cuerda. La onda tiene una frecuencia de 40,0 Hz. La frecuencia de la onda es 40,0 Hz. Muy bien, amplitud de 5,00 milímetros. La amplitud de la onda es de 5,00 milímetros. Y longitud de onda de 0,600 metros. La longitud de la onda 0,600 metros. Primera pregunta. ¿Cuánto tarda la onda en recorrer? ¿Cuánto tiempo tarda la onda en recorrer una distancia de 8,00 metros a lo largo de la cuerda? Una distancia de 8,00 metros a lo largo de la cuerda. Pregunta B. Pregunta B. ¿Cuánto tarda un pulso de la cuerda en recorrer una distancia? ¿Cuánto tarda un pulso en recorrer una distancia de 8,00 metros? Una vez que el tren de ondas ha llegado al punto y lo ha puesto en movimiento. Pregunta C. En las partes A y B, ¿cómo cambia el tiempo si la amplitud se aumenta al doble? Si la amplitud de la onda, o la marea prima, es 2 veces la amplitud de la onda original, ¿cómo es ahora el tiempo que demora la onda en recorrer 8 metros? ¿Y cuál es el tiempo que demora el pulso en recorrer también 8 metros? Muy bien. Veamos entonces lo siguiente. Solución del problema. Solución. Solución. Pregunta A. Muy bien. Sabemos que la rapidez de una onda es constante. Esa rapidez va a ser igual a la distancia que recorra entre el tiempo que emplee. Muy bien. Entonces, también sabemos que la rapidez de una onda está dada por la longitud de la onda y por la frecuencia de dicha onda. Bien. Entonces tenemos la longitud de onda y la frecuencia. Entonces tenemos, obviamente, la rapidez. Igualamos y decimos entonces, lambda por frecuencia igual distancia entre el tiempo que emplea la onda. Despejando, el tiempo que emplea la onda será la distancia entre la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. Muy bien. Entonces, decimos aquí, el tiempo que va a demorar la onda en viajar 8 metros será, la distancia es 8 metros, la distancia es de 8 metros y la longitud de onda es 0,6 metros por la frecuencia 40 Hz. Entonces, el tiempo está dado en segundos. El tiempo que va a demorar la onda en viajar 8 metros va a ser 0,333 periódico segundos.
ese es el tiempo que va a demorar en viajar la onda. 8 metros. Muy bien. La pregunta B. Aquí vamos a aclarar un poquito. ¿Ok? La pregunta B dice, ¿cuánto demora un pulso en recorrer 8 metros? Se está refiriendo a lo siguiente. Muy bien. Las ondas son un tren de pulsos. Es un pulso a continuación de otro. Llega un pulso a cierta parte de la cuerda y las partículas de la cuerda empiezan a oscilar. En realidad nos están preguntando por el tiempo que demora una partícula de una cuerda en recorrer 8 metros. Entonces vamos a representar eso aquí. Esta va a ser, digamos, la posición de equilibrio de la cuerda. Llega un pulso o un tren de pulsos y la onda es esta. ¿Correcto? Bien. Voy a tomar en cuenta solamente una partícula de la cuerda. Llegó el pulso y afectó a esta partícula. Esa partícula se desplaza como máximo hasta aquí, regresa, va hacia el punto positivo y entonces cada partícula de la cuerda está oscilando alrededor de su punto de equilibrio, de esa manera. Esto de aquí, recuerden, es la amplitud de la onda. Entonces, decimos, cada partícula de la cuerda va a recorrer, obviamente, de aquí, suponiendo que empiece aquí, hacia arriba, regresa, pasa al punto negativo y regresa. Todo este recorrido de subida, bajada hasta aquí abajo y regresar aquí, todo eso es digamos, se desarrolla en un periodo, es un ciclo el que se ha desarrollado. Entonces, en cada ciclo la partícula va a recorrer una distancia que es 4 veces la amplitud de la onda. 4 veces la amplitud de la onda. Tengo una amplitud, 2, 3, 4. Entonces, decimos la distancia total que va a recorrer, la onda es n ciclos por la longitud de cada ciclo, que es 4 veces la amplitud de la onda. Entonces, D va a ser 8 metros, pero ¿cuántos ciclos tiene que desarrollar esa partícula para justamente recorrer los 8 metros? Ahora, el periodo, o mejor, el tiempo que va a demorar el pulso o las partículas en desarrollar ese movimiento también es igual al número de oscilaciones por el periodo, porque el tiempo igual al periodo es para una oscilación. Entonces, ¿cuántas oscilaciones tiene que desarrollarse? Ahí tenemos entonces esa expresión. Por lo tanto, decimos n a qué va a ser igual de esta expresión. De 1 vamos a despejar, n será igual a la distancia que recorra entre 4 veces la amplitud de la onda, 3. Y ahora reemplazamos 3 en 2. La ecuación 3 la reemplazamos en 2, entonces el tiempo que le va a tomar a cada partícula de la cuerda recorrer 8 metros es, en vez de n, ponemos d, que multiplica al periodo sobre 4 veces la amplitud de la onda. Pero no conozco el periodo, lo que conozco es la frecuencia. Pero sabemos que el periodo es la inversa de la frecuencia, por lo tanto, el tiempo que le va a tomar a la partícula recorrer 8 metros es la distancia de 8 metros entre 4 veces la amplitud de la onda y la inversa del periodo es la frecuencia. Listo. Entonces ahí vamos a reemplazar los valores que tenemos. El tiempo que va a demorar cada partícula de la cuerda en recorrer 8 metros es 8 metros sobre 4 veces la amplitud, que es 5 milímetros. En metros, 5 por 10 a la menos 3, decimos metros, y la frecuencia 40
40 Hz. Esto está sin duda en segundos. El tiempo que le va a tomar a la partícula desarrollar esa distancia va a ser de 10,0 segundos. Entonces, acá tenemos 10,0 segundos. Si comparamos los tiempos, miren, la onda ha avanzado a lo largo de la cuerda 8 metros en 1/3 de segundo, mientras que las partículas que están oscilando tienen que tomar 10 segundos para que la distancia total que recorra sea de 8 metros. Es abismal la diferencia. ¿Ok? Bien. Pregunta C. La pregunta C dice, ¿qué pasa con estos tiempos, tanto para la onda como para las partículas o el pulso, en recorrer 8 metros si la amplitud de la onda se duplica? Como podemos ver en esta expresión, el tiempo que le toma a la onda no depende de la amplitud, ¿correcto? Por lo tanto decimos, para la onda, el tiempo T sub 0 se mantiene constante. Constante. No va a cambiar. No cambia. Más bien para el pulso o las partículas, o partículas de la cuerda, ahí sí. Aquí sí depende, entonces decimos el tiempo prima. Para el caso de las partículas de la cuerda será la distancia d entre 4 veces, pero la amplitud es, si prima, es 2 veces la amplitud original de la onda por la frecuencia. En otras palabras, este tiempo t' es igual a un medio de el tiempo que teníamos inicialmente. La mitad de esto significa entonces que el tiempo va a ser 5,00 segundos. Le va a tomar la mitad de tiempo. Pero aquí podríamos decir lo siguiente. ¿Cómo es posible que el tiempo sea la mitad si ahora la amplitud es el doble? Entonces, la partícula va a recorrer hasta aquí abajo, regresar, subir hasta allí y regresar. Entonces, el desplazamiento en cada, digamos, oscilación va a requerirse del doble. Entonces, ¿cómo es que se demora la mitad? Se demora la mitad porque la frecuencia no cambia. Si no cambia la frecuencia, tampoco cambia el periodo. ¿Qué significa? Que en el mismo tiempo puede recorrer esta distancia o recorrer esta otra mayor distancia. Entonces, si en el mismo tiempo recorre la misma distancia que antes, obviamente, en el mismo tiempo recorre el doble de distancia que antes, entonces el tiempo para cubrir 8 metros va a ser la mitad del tiempo anterior. Por eso sale 5. Esa es la razón. ¿Ok? Bien. Problema 2. Problema 2. Vamos a colocar por aquí los datos. Problema 2. Nos dice lo siguiente. Una onda senoidal transversal viaja por un hilo de longitud. La longitud del hilo es 8,00 metros. Y masa de 6,00 gramos. La masa del hilo es apenas de 6,00 gramos. ¿Ok? Su rapidez es de 30,0 metros por segundo. La rapidez de esa onda es 30,0 metros por segundo. Y su longitud de onda es de 0,200 metros. La longitud de onda 0,200 metros. Primera pregunta. Pregunta A. Nos dice, ¿qué amplitud debe tener la onda? ¿Qué amplitud
debe tener la onda para que su potencia media sea, para que la potencia media sea de 50,0 watts. Pregunta B. Pregunta B. Decimos, en ese mismo hilo, si la amplitud y la longitud de la onda son las de la parte A, es decir, se mantiene constante la amplitud y la longitud de onda, ¿qué potencia media tendrá, decimos, la onda si la tensión se aumenta? ¿Qué potencia media, prima le vamos a llamar a eso, tendrá la onda si la tensión en la cuerda tiene que aumentar, de modo que la rapidez de la onda sea el doble? La rapidez prima de la onda sea ahora 2 veces la rapidez anterior. Esta es la condición. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una onda transversal en un hilo que tiene una longitud de 8 metros y una masa apenas de 6 gramos. Es un hilo bastante delgado, como pueden notar. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Pregunta A. Como estamos hablando de potencia media, recordemos que la potencia media en una cuerda, es igual a un medio raíz cuadrada de la densidad lineal de la cuerda por la tensión, por la frecuencia angular al cuadrado y por la amplitud de la onda al cuadrado. Esa es la expresión para la potencia media. Muy bien. La potencia media conozco. La amplitud es la incógnita. La frecuencia no se conoce, hay que calcularla. La densidad lineal, bueno, eso sí, podemos determinarlo. La densidad lineal es igual a la masa por unidad de longitud. Aquí está la masa. Entonces, ya conocemos esto. Llamaremos ecuación 1, ecuación 2. La tensión. Conozco la rapidez de la onda y sabemos que la rapidez de una onda transversal en una cuerda tensa es la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal. La densidad lineal, entonces podemos aquí despejar la tensión en todo caso y decir, la rapidez de la onda va a ser igual raíz cuadrada de la tensión entre la raíz cuadrada de la densidad lineal. Entonces la raíz cuadrada de la tensión, es lo que me interesa, será igual a la rapidez de la onda por la raíz cuadrada de la densidad lineal. Ecuación 3. Ya tengo para reemplazar mu y reemplazar f. La frecuencia. Bien, la rapidez de la onda también sabemos que es igual a la longitud de onda por la frecuencia lineal. Y la frecuencia lineal es igual a la frecuencia angular entre 2pi radianes. Por lo tanto, de ahí decimos que la frecuencia angular será igual a 2pi por la rapidez entre lambda. Y eso se conoce, ¿no? Ahí está la rapidez y ahí está lambda. Entonces, ya tenemos también omega, la frecuencia angular. Ecuación 4. Entonces, vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a reemplazar la ecuación 3 y 4 en 1. ¿Correcto? Reemplazamos la ecuación 3 y 4 en 1. ¿Qué tendríamos? Que la potencia media será igual a un medio, esto lo voy a separar, raíz cuadrada de la densidad lineal por la raíz cuadrada de la tensión que está aquí, que es la rapidez
otra vez la raíz cuadrada de mu. Esto sería entonces al cuadrado, ¿correcto? Eso por la frecuencia angular al cuadrado. Esto al cuadrado sería 4pi cuadrado, la rapidez al cuadrado, entre lambda al cuadrado por la amplitud de la onda al cuadrado. Y ahí está. La raíz se va a cancelar con el cuadrado aquí, se anula. Ok. Y reemplazo la densidad lineal, que es esta de aquí. A esta ecuación le llamaré 5. Y digo entonces 2 en 5. Reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 5. Entonces, la potencia media será igual a 1/2. Y bueno, vamos a arreglar esto antes. A ver, simplificando. Acá podemos simplificar. El 2 se va y aquí quedaría 2. Entonces ponemos 2pi cuadrado primerito aquí. 2pi al cuadrado. Y aquí tengo, miren, la velocidad y acá también cuadrado. O sea, b cubo. La rapidez de la onda al cubo. La amplitud de la onda al cuadrado. Eso estaría en el numerador y por mu. Pero mu es la masa entre L. La masa de la cuerda entre L. Y abajo solamente nos queda lambda al cuadrado. Listo. La expresión ya está terminada. Le voy a llamar ecuación 6. Ahora si despejamos, vamos a despejar la amplitud de la onda, que es lo que me están preguntando. Será al cuadrado, será igual la potencia media por la longitud de la cuerda por la longitud de la onda sobre 2pi cuadrado pasa dividiendo la rapidez al cubo, también pasa dividiendo, y la masa de la cuerda también pasa dividiendo. Y sacamos raíz cuadrada. Entonces la amplitud de la onda será igual. Raíz cuadrada de lambda cuadrado simplemente es lambda. Raíz cuadrada de pi cuadrado es pi. Y tenemos raíz cuadrada de potencia media por la longitud de la cuerda sobre 2 veces la rapidez de la onda al cubo, masa. Listo. Esa es la expresión en la cual vamos a reemplazar nosotros los valores. Entonces, la amplitud de la onda será igual. Lambda vale 0,2 metros. 0,2 metros entre pi radianes por la raíz cuadrada de la potencia media es 50 watts, como pueden ver ahí. 50 watts por L. L es 8 metros, la longitud de la cuerda es 8 metros sobre 2 veces la rapidez de la onda, que es 30 metros por segundo, 30 al cubo entonces, y la masa de la cuerda 6 gramos. 6 gramos significa 6 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces, como ya todas las cantidades están en el sistema internacional, esta amplitud se da en metros. Haciendo las operaciones, sale que la amplitud de esta onda va a ser igual a 7,07 centímetros. 7,07 centímetros. Ya estamos convirtiendo los metros a centímetros. Ese es el resultado. La respuesta a la pregunta A. Entonces, si la potencia media es de 50 watts, la amplitud tiene que ser de 7,07 centímetros. Pregunta B. La pregunta B me dice, si se mantiene constante esta amplitud y se mantiene constante esa longitud de onda, ¿cuál debe ser la potencia media cuando aumentemos la tensión en la cuerda tal que la rapidez de la onda sea el doble de antes? Bien, podríamos hacer todo el desarrollo, pero no hay necesidad. ¿Por qué?
Porque me están diciendo que lambda se mantiene constante, la amplitud de la onda también, la masa de la cuerda no va a cambiar, la longitud tampoco, 2pi cuadrado tampoco, lo único que está cambiando es aquí. Se está doblando. Entonces, en vez de B, voy a poner B', y B' es 2 veces B. Por lo tanto, voy a usar la ecuación 6. Decimos, usando la ecuación 6, la ecuación 6, tenemos que la potencia media prima, será igual a 2pi cuadrado por B' al cubo, por la amplitud al cuadrado, por la masa de la cuerda sobre la longitud de la cuerda y la longitud de la onda al cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora simplemente el B' es 2 veces B. Entonces, 2 al cubo va a ser 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Entonces voy a tener aquí 16 pi cuadrado por B cubo, la amplitud al cuadrado por la masa sobre L por lambda al cuadrado. Pero si nos fijamos en lo siguiente, podemos esto separarlo y dejarlo en 8, o sea, de aquí sale 8 por 2 pi cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Para qué hacemos esto? Para ver lo siguiente. Toda esta expresión, toda esta parte de la ecuación es justamente esto que ven ahí. O sea que la potencia prima, cuando se dobla la rapidez de la onda, va a ser 8 veces la potencia promedio original. 8 veces 50, eso es 400. La potencia promedio al doblar la rapidez de la onda va a ser ahora de 400 watts. Respuesta. ¿Ok? Ese es el resultado. Muy bien. Ahora pasamos a ver el problema número 3 y decimos lo siguiente. Problema 3. Ponemos sus datos. Problema 3. El problema 3 dice: el primo Tito está jugando con una cuerda. ¿Ok? Un extremo está sujeto a un poste vertical. Tito sostiene el otro extremo y produce ondas relativamente lentas de 0,720 metros por segundo. La rapidez de las ondas que está produciendo Tito es apenas de 0,720 metros por segundo. Muy bien. Tito encuentra varias frecuencias con las que puede oscilar el extremo de la cuerda, de modo que una pinza o un gancho de ropa ligero está a 45,0 centímetros del poste y no se mueve. Determine esas frecuencias. Muy bien. Entonces hay un gancho, hay una pinza de ropa que está a la distancia de 45,0 centímetros del poste. Y ese gancho, esa pinza no va a oscilar. Entonces, ¿está dónde? Está ubicado en uno de los nodos de esa cuerda, de esa onda estacionaria. Y recuerden que en las ondas estacionarias tenemos varias frecuencias, los modos normales. Justamente me está preguntando por esas frecuencias, por los modos normales. Bien, vamos a graficar un poquito este problema. Es muy sencillo, pero a la vez es curioso. A ver, veamos entonces.
Veamos. A ver, vamos a graficar. Aquí está el poste. Este es un poste en el cual va a estar atada la cuerda. Entonces, la cuerda está en posición horizontal y lo que está haciendo Tito es jugar con ella. Está produciendo ondas transversales y entonces se tiene esto. La onda va, incide ahí, aquí está atada, aquí hay un nudo, ok. Es un punto fijo y entonces se va a reflejar la onda y se produce la onda estacionaria. ¿Correcto? Lo que dice Tito, lo que dice el problema es que siempre va a encontrar en esta cuerda, en esa cuerda, aquí hay, por ejemplo, un ganchito que no oscila porque está justo en uno de los nodos. Entonces, la pregunta es la siguiente. Vamos a suponer que justamente eso corresponde a la frecuencia fundamental, ¿correcto? Entonces, la frecuencia fundamental es igual a la rapidez de la onda entre 2 veces L, ¿correcto? Pero en este caso, L, ¿qué va a ser? En este caso, la longitud L va a ser la distancia D, a la que se encuentra el ganchito que no oscila, ¿correcto? Entonces, la frecuencia fundamental va a ser igual a la rapidez de la onda entre 2 veces D. La frecuencia fundamental es entonces 0,720 metros por segundo sobre 2 veces 45 centímetros, es decir, 0,45 metros. Esto está en Hertz. Entonces, si dividimos 0,720 entre 0,90, nos sale 0,800. 0,800 Hz. Esta es la frecuencia fundamental. Pero me dicen que Tito ha encontrado varias frecuencias, es decir, todas las armónicas o los sobretonos. Por lo tanto, aquí tenemos que, recuerden que f sub n es n veces la frecuencia fundamental. Entonces, todas las demás frecuencias serán n veces 0,800 Hz, donde n, recuerden, es igual a 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y esas son todas las frecuencias que va a encontrar Tito cuando está jugando con esa cuerda. ¿Correcto? Esa es la respuesta. Bien. Problema 4. En el problema 4 vamos a ver algo, digamos, interesante. Vamos a vincular el movimiento ondulatorio con el principio de Arquímedes. A ver, ¿qué nos dice este problema 4? Nos dice lo siguiente. Una pesada escultura de aluminio sólido se cuelga de un alambre de acero. La frecuencia fundamental para ondas estacionarias transversales en el alambre es D. La frecuencia fundamental es de 200 Hz. 200 Hz. Muy bien. Dice, luego la escultura se sumerge en agua, de modo que 1/3 de su volumen está bajo la superficie. Entonces, el volumen sumergido de la escultura en el agua es 1/3 del volumen total de la escultura. ¿Correcto? Luego dice, pregunta A. Calcule la nueva frecuencia fundamental. La nueva, vamos a llamarle prima, la nueva frecuencia fundamental. Y luego, pregunta B, nos dice, ¿por qué es una buena aproximación tratar el alambre como si fuera fijo en ambos extremos? Entonces, ¿por qué consideramos? Porque se asume que el alambre
está fijo en ambos extremos. ¿Por qué es, digamos, importante considerar eso? ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, vamos a graficar primero a la escultura fuera del agua y luego sumergida 1/3 dentro del agua. A ver. ¿Y cómo influye aquí el principio de Arquímedes? Bien. Mira, vamos a asumir que este es un soporte horizontal y de ahí va a colgar la escultura. Este es un alambre de acero y está soportando a una escultura. Digamos, esa es la escultura de aluminio. ¿Qué fuerzas están actuando sobre esa escultura? Por un lado está el peso, ¿ok? El peso de la escultura. Y por otro lado, la tensión en el hilo, en el alambre de acero. La tensión. Y se encuentra en equilibrio. En este caso decimos, entonces, la tensión en el hilo, la tensión en el hilo va a ser exactamente igual al peso de la escultura. Ecuación 1. Bien, ahora, en otra vista, vamos a sumergirlo. Vamos a sumergirlo en un depósito con agua. Aquí está el hilo. Obviamente no cambia su longitud. El hilo es el mismo. La escultura va a ser obviamente la misma. Ok, ahí la tenemos. Pero ahora está sumergido ¿dónde? Dentro de un depósito con agua. Solo que el agua ahora cubre solamente 1/3 de su volumen. El nivel del agua está aquí. Ese es el nivel del agua. Entonces, decimos nosotros, esto es 1/3 del volumen y afuera es 2/3 del volumen. ¿Correcto? Y este es el volumen total, obviamente. Bien. ¿Qué fuerzas actúan en esa segunda circunstancia? Obviamente está siempre el peso. Siempre tenemos el peso de la escultura. Tenemos aquí una fuerza de flotación o de empuje. La fuerza de flotación o de empuje. Y obviamente la tensión en el hilo va a disminuir. ¿Por qué? ¿Por qué disminuye? Porque obviamente el empuje que ejerce el agua alivia al alambre de acero. Entonces, otra vez decimos, la sumatoria de las fuerzas en el segundo caso, en esta figura, para este caso, la sumatoria de fuerzas debe ser siempre 0. Hacia arriba, ¿quién actúa? La tensión en el hilo, prima, también actúa la fuerza de flotación y hacia abajo está actuando el peso de la escultura. Si despejamos esto, diríamos entonces que la nueva tensión en el hilo será el peso que pasa sumando al otro miembro menos la fuerza de flotación. Entonces, como pueden ver, la tensión en el hilo ha variado gracias a la fuerza de empuje o flotación que ejerce el agua. Bien, entonces ahora lo que hacemos es lo siguiente. Sabemos nosotros que decimos la rapidez de las ondas, ¿a qué es igual? La rapidez de las ondas transversales, aquí, en el hilo, es la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal. Entonces, la rapidez de las ondas, aquí, será igual a la raíz cuadrada de, decimos, la tensión entre la densidad lineal. ¿Correcto? En el otro caso, será la tensión F' entre la densidad lineal de la cuerda.
Obviamente, si la tensión cambia, la rapidez va a cambiar, ¿correcto? Pero la rapidez, ¿a qué es igual? La rapidez es igual a la frecuencia por la longitud de onda, ¿correcto? Bien, entonces podríamos reemplazar eso y tendríamos entonces acá una nueva frecuencia y diríamos lo siguiente entonces. La rapidez sería la longitud de onda por la frecuencia fundamental 1, ¿correcto? Igual a la raíz cuadrada de la tensión de la densidad lineal. Y aquí tendríamos que longitud de onda f', raíz cuadrada de frecuencia por mu. Muy bien. ¿La longitud de onda va a cambiar? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ondas estacionarias, su frecuencia fundamental. Recuerden que la frecuencia fundamental, la longitud de onda es esto, ¿no? Digamos, en el primer caso, cuando n vale 1, tengo media longitud de onda es L. Y no va a cambiar aquí. Entonces aquí la longitud de onda es 2 veces L. La longitud de onda aquí es 2 veces L. Entonces lambda es el mismo para ambos casos, porque no estamos cambiando a la cuerda. Muy bien. Entonces podríamos dividir esas dos expresiones. Y entonces, pero antes, simplemente vamos a trabajar a la ecuación 1 y vamos a trabajar a la ecuación 2. ¿Correcto? Bien, entonces trabajamos por separado. Decimos entonces, en 1, ¿qué tenemos? En 1 tendríamos que la frecuencia fundamental F1 será igual a 1 sobre lambda. Y aquí, ¿quién ejerce esa tensión? En el primer caso, la tensión es el peso de la escultura. Es el peso de la escultura entre la densidad lineal de la cuerda. ¿Bien? ¿Pero a qué es igual el peso? Masa por gravedad. Entonces, la frecuencia fundamental en el primer caso es 1 sobre lambda, raíz cuadrada de el peso es la masa de la escultura por la gravedad entre la densidad lineal de el hilo de acero. Muy bien. Pero no conozco la masa. Pero me están hablando que se trata de una escultura de aluminio. Entonces sí conozco su densidad. Y entonces aquí ponemos la densidad del aluminio es 2,7 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. O sea, este es un dato que lo tenemos. Eso se encuentra en cualquier tabla, ¿correcto? Muy bien. Entonces, y la masa es igual a la densidad multiplicada por el volumen. Entonces, la frecuencia fundamental en el primer caso es 1 sobre lambda, raíz cuadrada de, en vez de la masa, tengo la densidad del aluminio por el volumen total de la escultura, por la gravedad entre la densidad lineal. Y aquí tengo esta expresión, que le voy a llamar ecuación 3. Y ahora trabajamos 2. En 2, ¿qué tenemos? En la ecuación 2 trabajamos algo similar. La nueva frecuencia fundamental F1' será 1 sobre lambda por la raíz cuadrada de F', pero F' es el peso menos la fuerza de flotación. El peso de la escultura, que es todo esto, claro que hemos deducido, menos la fuerza de flotación entre la densidad lineal. ¿Correcto? Vamos a continuar en este lado y decimos entonces. Que la frecuencia fundamental en el segundo caso será 1 sobre lambda, raíz cuadrada de. Ya sé que el peso de la escultura es la densidad del aluminio por su volumen y la gravedad. Pero eso hay que restarle la fuerza de flotación. Y la fuerza de flotación es igual
al peso del líquido desalojado, es decir, la masa de agua desalojada por la gravedad entre la densidad lineal de ese alambre de acero. Pero la masa de agua desalojada es, otra vez, la densidad del agua por el volumen que ha sido desalojado, que es un tercio del volumen de la escultura. Entonces, 1 sobre lambda, raíz cuadrada, densidad del aluminio por el volumen, por gravedad, y esta masa es la densidad del agua por el volumen que ha desalojado, que es un tercio del volumen de la escultura, por la gravedad. Eso sobre U. Podemos factorizar el volumen y la gravedad. Entonces, F1' es 1 sobre lambda, raíz cuadrada. Aquí factorizamos la gravedad por el volumen. Me queda el primer término, la densidad del aluminio, y del segundo, un tercio de la densidad del agua sobre la densidad lineal del alambre de acero. Y aquí tengo la ecuación 4. Y ahora voy a dividir 4 entre 3. La siguiente operación va a ser la ecuación 4, la voy a dividir entre la ecuación 3. Entonces, si dividimos, tendríamos aquí la frecuencia 1' entre la frecuencia fundamental 1. Lambda se va a cancelar, miembro a miembro. En el numerador, ¿qué vamos a tener? La raíz cuadrada de gravedad por volumen, paréntesis, la densidad del aluminio menos un tercio la densidad del agua, paréntesis, y abajo puedo sacar la raíz cuadrada de la densidad lineal sobre esta expresión. Ya el lambda lo hemos eliminado. Abajo tendría raíz cuadrada de la densidad del aluminio por el volumen, por la gravedad, sobre la raíz cuadrada de la densidad lineal. Y entonces la densidad lineal se cancela, además que no la conozco tampoco. Entonces en buena hora se va. Y también puedo eliminar gravedad por volumen. ¿Correcto? Al final de cuentas, ¿qué es lo que está quedando entonces? Tengo, ahora sí, ya para despejar, la frecuencia 1', la nueva frecuencia, cuando está sumergido un tercio de su volumen en el agua. Entonces, la frecuencia 1' va a ser igual, la frecuencia 1 pasa multiplicando, y aquí tengo una sola raíz. En el numerador tengo densidad del aluminio menos un tercio de la densidad del agua sobre la densidad del aluminio. Es todo lo que queda. Y lo pongo bajo una sola raíz todo. Entonces, al reemplazar los valores, la frecuencia fundamental prima será 200 Hz por la raíz cuadrada de la densidad de aluminio 2,7 por 10 al cubo menos un tercio. Densidad del agua es simplemente 10 al cubo, kilogramos por metro cúbico, sobre 2,7 por 10 al cubo. Y tenemos aquí Hertz. Haciendo las operaciones, lo que tenemos es simplemente la frecuencia de 187. 187 Hz. Ha disminuido la frecuencia fundamental en 13 Hz por este término aquí, por este factor que tiene que ver con el empuje del agua. ¿Ok? Bien, este es el problema número 4, donde hemos visto una relación entre movimiento ondulatorio y el principio de Arquímedes. Problema número 5. Perdón, había una preguntita, pregunta B, que se me estaba olvidando. La pregunta B, ¿qué decía? La pregunta B nos decía, ¿por qué es una muy buena aproximación tratar el alambre como si estuviera fijo en ambos extremos? Obviamente, miren,
¿qué dice el problema? Que es una pesada escultura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo el alambre, definitivamente está fijo arriba. El alambre sí está fijo arriba. Y aquí abajo está la escultura, ¿correcto? Pero la escultura es muy pesada, por lo tanto, el movimiento de aquí, de la cuerda, de las partículas, esta onda transversal que se da ahí, obviamente ese movimiento, la oscilación de esas partículas no va a ser lo suficientemente intenso como para poder mover a esa escultura que es pesada. Entonces es como si fuese también este un punto fijo. Entonces la aproximación de decir que los dos tenemos son puntos fijos está perfectamente bien aplicado. ¿Correcto? Bien. Pregunta o problema 5. Problema 5. Problema 5 vamos a tomarlo de este otro texto. Problema 5. Nos dice lo siguiente. Okay. Nos dice una barra de acero transmite ondas longitudinales. Hasta ahora hemos visto puro problema de ondas transversales. Ahora vamos a ver una onda longitudinal, ¿correcto? Transmite ondas longitudinales por medio de un oscilador acoplado a uno de sus extremos. La barra tiene un diámetro D. El diámetro de la barra es de 4,00 milímetros. ¿Ok? La amplitud de las oscilaciones es de... La amplitud va a ser de 0,100 milímetros. Una décima de milímetro, es pequeñísima. Y la frecuencia es 10,0 oscilaciones por segundo, es decir, decimos, eso es la frecuencia de 10,0 Hz. ¿Correcto? Luego, primera pregunta, hallar, parte A. Hallar la ecuación de las ondas que se propagan a lo largo de la barra. Me están pidiendo la función de onda, que depende de X y del tiempo. Pregunta B. La pregunta B, la energía por unidad de volumen. Es decir, la energía promedio por unidad de volumen. Pregunta C. El promedio de flujo de energía por unidad de tiempo a través de una sección cualquiera de la barra. Esa es la potencia promedio. Potencia promedio. Y pregunta D, la potencia requerida para operar el oscilador. Potencia requerida para que el oscilador opere, funcione y provoque las ondas que se están mencionando. Muy bien. Es un problema diferente entonces. Vamos a dar ondas longitudinales en una barra elástica, ¿correcto? Y como pueden ver, la barra elástica es de acero, ¿no es cierto? Es lo que menciona. Entonces, si es acero, es un cuerpo bastante, digamos, difícil de elongar, de comprimir, etc. Entonces, esta es la barra y se está dando, el oscilador está acoplado aquí. El oscilador lo que hace es periódicamente golpear el extremo, de manera que los desplazamientos longitudinales de las partículas del acero es, como pueden ver, pequeñísimo, ¿no? Es de una décima de milímetro, ¿correcto? Bien, y entonces ahí se produce la onda longitudinal. Primera pregunta, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo que encontremos la función de onda. Entonces, la función de onda, ¿qué es igual? La función de onda es igual a la amplitud de la onda por el coseno de kx menos omega t. La amplitud la conocemos. Omega sale de acá de la frecuencia y lo podemos escribir de una vez.
omega será 2pi f, y ahí está, ¿ok? Ya la tenemos. Esta llamaremos ecuación 1, esta llamaremos ecuación 2. Falta el número de onda K. Entonces, sabemos nosotros que el número de onda K es 2pi sobre lambda. Pero también sabemos que la rapidez de la onda, ¿a qué es igual? La rapidez de la onda va a ser igual a la frecuencia por la longitud de onda. Por lo tanto, entonces lambda va a ser igual a la rapidez de la onda entre la frecuencia. Pero no conozco tampoco la rapidez de la onda, pero es una onda longitudinal en una barra elástica. Entonces nos acordamos que la rapidez de las ondas longitudinales en una barra elástica es la raíz cuadrada del módulo de Young sobre la densidad, módulo de Young del acero, entre la densidad del acero. Entonces, con todo este conjunto de ecuaciones, diríamos que lambda es igual entonces a la raíz cuadrada, mejor, 1 entre f, que sí conozco, raíz cuadrada del módulo de Young del acero entre la densidad del acero. Estos datos están en las tablas, ¿correcto? Se conocen, la frecuencia también, entonces lambda ya se conoce, y eso reemplazamos aquí. Por lo tanto, entonces, finalmente, el número de onda será 2pi entre lambda. Entonces, si es entre lambda, f va a pasar al numerador, 2pi f, y le damos la vuelta a la raíz, la densidad entre el módulo de Young. Este es el número de onda, ¿correcto? Entonces, si ya tengo omega y tengo k, escribimos, obviamente, la función de onda. Pero hay que calcular, ¿no? Hay que calcular los valores. Ya están ahí las dos ecuaciones, tanto para el número de onda como para la frecuencia angular. Entonces, esta es la ecuación 3. Y calculamos entonces el omega. Omega será igual 2pi, lo puede dejar el 2pi ahí, por la frecuencia por 10. Esto será 10,0 radianes por segundo. Y el número de onda, si lo calculamos, será, el 2pi también lo voy a dejar indicado, la frecuencia es 10 por la raíz cuadrada de. La densidad del acero es la misma densidad del hierro, es decir, 7,8 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Y el módulo de Young del acero es 20 por 10 a la 10 pascales. Esto se da en radianes por metro. Son las unidades del número de onda. Entonces, todo esto de aquí, trabajado, será, esto es 2pi por, lo tenemos calculado por aquí, entonces ahí tendríamos 1,97 por 10 a la menos 3. 2pi por 1,97 por 10 a la menos 3 radianes por metro. Y ya está el número de onda K. Entonces, ahora sí, escribimos la función de onda completa. Para eso voy a hacer un poco de más pizarra. Entonces, la función de onda será igual la amplitud 0,100 milímetros. 0,100 milímetros por el coseno corchete. Antes, hemos dejado como factor común 2pi, tanto para K como para omega. 2pi afuera, corchete. En vez de K, ponemos, ya el 2pi está afuera, ponemos esto de aquí, 1,97 por 10 a la menos 3, multiplicado por X, menos omega. Omega es lo que está aquí, el 2pi está afuera, entonces 10,0 por el tiempo t, y cerramos el corchete. Esta es la función de onda que me están pidiendo. Esa es la pregunta A. Pregunta B. La pregunta B
me dice que encontremos la energía por unidad de volumen, es decir, la densidad de energía. ¿De dónde sale eso? A ver, para el caso de las ondas longitudinales en una barra elástica, la potencia promedio es igual a 1/2 de la densidad de la barra por la velocidad de las ondas por el área de la sección transversal de la barra por la frecuencia angular al cuadrado y por la amplitud de la onda al cuadrado. Esa es la expresión para la potencia media. Muy bien, vamos a hacer ahora lo siguiente. ¿Qué es la potencia? La potencia es energía por unidad de tiempo. Entonces aquí tendríamos la energía promedio por unidad de tiempo igual 1/2 la densidad. Y aquí, ¿qué es la velocidad de las ondas? La velocidad es longitud recorrida en un tiempo empleado. Entonces aquí tenemos la longitud de la barra entre el tiempo t. Eso por el área. Y cerramos aquí, omega al cuadrado, la amplitud de la onda al cuadrado. Muy bien. Como podemos ver, en ambos miembros tenemos el tiempo, lo cancelamos el tiempo. Y si yo multiplico el largo de la barra por la sección, tengo el volumen. Esto es volumen, L por A. Entonces, la energía promedio por unidad de volumen, o también llamada densidad de energía, energía sub rho, para indicar que es densidad de energía, es igual a 1/2 de la densidad de la barra por la frecuencia angular al cuadrado y la amplitud al cuadrado. Esta es la expresión que vamos a usar para calcular la parte B, que me dicen la energía por unidad de volumen o densidad de energía. Muy bien. Entonces, ahora sí, borramos todo esto de aquí para proceder a hacer el cálculo respectivo. Y decimos entonces, la densidad de energía o energía por unidad de volumen será igual 1/2. La densidad del acero es, decíamos, 7,8 por 10 al cubo. Kilogramos por metro cúbico por omega. Omega es, acá está, 2pi por 10, o sea, 20pi. 20pi. Pero es al cuadrado. Entonces, eso es al cuadrado, ¿correcto? Por la amplitud, 0,1 milímetros. Entonces, ya podemos eliminar todo esto. Y conservamos todavía un ratito esa parte. Entonces, por la amplitud, que es 0,1 milímetros en metros, será 0,1 por 10 a la menos 3 metros. Y como ya todo está en unidades patrón del sistema internacional, esto es joule por metro cúbico. La energía se da en joules y el volumen en metros cúbicos. Entonces la densidad de energía que transporta esta onda longitudinal es de 2,40 por 10 a la menos 3 joule por metro cúbico. Esa es la cantidad de energía que hay en cada metro cúbico en esa onda longitudinal. Pregúntase. La potencia. La potencia está dada por esta expresión. Entonces, la potencia media será igual a 1/2 la densidad, la rapidez de la onda, el área de la sección, omega al cuadrado y la amplitud al cuadrado. Listo. Entonces, decimos nosotros, a ver, el área. No conozco el área, pero sí tengo el diámetro de la sección transversal. La rapidez de la onda tampoco la conozco, pero yo sé que la rapidez de la onda longitudinal, una barra elástica es el módulo de Young entre la densidad. Entonces no hay problema. Esto reemplazamos aquí. Y
el área es pi cuartos diámetro al cuadrado. En función del diámetro, el área del círculo es pi cuartos diámetro al cuadrado. Y omega ya conocemos es 2pi por f. Entonces, reemplazamos esos términos. Y diríamos entonces aquí. La potencia media será igual a 1/2 la densidad. La rapidez es la raíz cuadrada de el módulo de Young entre la densidad. El área es pi cuartos por diámetro al cuadrado. Omega al cuadrado y la amplitud al cuadrado. 1/2 por 1/4 es 1/8. 1/8, entonces, correcto, 1/8. La densidad pasa aquí adentro del radical como ρ cuadrado. Ρ cuadrado entre ρ me queda un ρ en el numerador. Raíz cuadrada de ρ por el módulo de Young. Por pi por d cuadrado. Y la frecuencia es 2pi al cuadrado. Sería 4pi cuadrado por f al cuadrado. Porque omega, recuerden, es 2pi f al cuadrado, 4pi cuadrado, f cuadrado. Y la amplitud al cuadrado. Aquí podemos eliminar el 4 y aquí tener 2. ¿Correcto? Y tendríamos pi cubo. La potencia media será 1/2 raíz cuadrada de la densidad del acero por su módulo de Young por pi al cubo por el diámetro al cuadrado, la frecuencia al cuadrado y la amplitud de la onda al cuadrado. Reemplazando todos los valores, tendríamos lo siguiente. Entonces, vamos a necesitar un poquito más de pizarra. Haremos desde aquí. La potencia media será 1/2 raíz cuadrada. La densidad es 7,8 por 10 al cubo, kilogramos por metro cúbico. Módulo de Young, 20 por 10 a la 10 pascales. Ahí cerramos la raíz. Pi al cubo. El diámetro es 4 milímetros. En metros, 4 por 10 a la menos 3 metros. Al cuadrado todo eso. La frecuencia, 10 al cuadrado. Y la amplitud de la onda, 0,1 milímetros. 0,1 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Sin duda, todo esto está en watts, porque todo hemos puesto en unidades patrón del sistema internacional. Haciendo los cálculos, la potencia sale 98,0. La potencia media, 98,0 por 10 a la menos 5 watts. Esa es la potencia promedio. Muy bien. Y la pregunta D. La pregunta D es, ¿cuál es la potencia requerida en el oscilador para que funcione? ¿Correcto? Entonces aquí recordamos el principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y o transfiere. ¿De dónde adquiere energía la onda? O sea, la energía que transporta la onda, ¿de dónde proviene? Proviene del agente perturbador, en este caso del oscilador. Ese oscilador que está provocando las ondas longitudinales en esa barra de acero. Entonces, la energía que transporta la onda longitudinal es la energía que está entregando el oscilador. Es la misma. Por lo tanto, en la pregunta D, diríamos, ¿ok? En la pregunta D, diríamos que la potencia requerida en el oscilador es justamente esta. Y nada más. Por el principio de conservación de la energía. Entonces la potencia requerida en el oscilador para que funcione el sistema es 98,0 por 10 a la menos 5 watts. Listo. ¿Correcto?
es la misma. Entonces el oscilador le transfiere su energía a la onda longitudinal. Bien. Y hacemos un último problema. Problema 6. Problema 6. Problema 6, decimos: un alambre de 40,0 gramos. La masa del alambre, 40,0 gramos. Está estirado de modo que sus extremos están fijos en puntos separados 80,0 centímetros. Eso vendría a ser la longitud del alambre, 80,0 centímetros. El alambre vibra en su modo fundamental con una frecuencia de 60 Hz. La frecuencia fundamental es 60,0 Hz. ¿Correcto? Y amplitud en los antinodos de 0,300 centímetros. La amplitud en los antinodos, esa es la amplitud de la onda estacionaria, 0,300 centímetros. ¿Correcto? Pregunta A. Calcule la rapidez de propagación de las ondas transversales en el alambre. La rapidez de propagación de las ondas transversales en el alambre. Pregunta B. Calcule la tensión en el alambre. ¿Cuál es la tensión en el alambre? Pregunta C. Determine la velocidad y la aceleración transversales máximas de las partículas del alambre. Me estaban preguntando por la rapidez de las partículas. Rapidez máxima y aceleración máxima. Bien. Entonces, ahora vamos a ver la resolución de este problemita. A ver. Listo. Entonces decimos, a ver, primera pregunta. Me están preguntando por la rapidez de las ondas. Son ondas estacionarias, ¿ok? Bien, la rapidez en la frecuencia fundamental, ¿cómo es? ¿Cómo es la frecuencia fundamental? La frecuencia fundamental de ondas transversales en una cuerda tensa es igual a la rapidez de las ondas entre 2 veces la longitud. Tenemos la frecuencia fundamental, tenemos la longitud y ya está la rapidez. Entonces, simplemente la rapidez de las ondas es 2 veces L por la frecuencia fundamental. Vale decir, la rapidez de estas ondas estacionarias es 2 veces por 0,8 metros, son 80 centímetros, 0,8 metros, y la frecuencia es 60 Hz. Esto será metros por segundo. La rapidez de estas ondas es de 96,0 metros por segundo. Son muy veloces, como pueden ver. Casi 100 metros en un segundo. ¿Correcto? Pregunta B. Pregunta B. Me dicen, ¿cuál es la tensión en la cuerda? Sabemos que la rapidez de las ondas transversales en una cuerda tensa es la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal. Entonces decimos aquí, sacando, elevando al cuadrado todo, la rapidez al cuadrado será la tensión entre la densidad lineal. Por lo tanto, la tensión en la cuerda será la rapidez al cuadrado por la densidad lineal de la cuerda. La densidad lineal de la cuerda es masa entre longitud. Ahí tenemos la masa y ahí tenemos la longitud. Entonces, la tensión en la cuerda será
su rapidez al cuadrado, que ya la conozco, está aquí, por la masa entre la longitud. Reemplazando los valores, diríamos entonces 96 metros por segundo al cuadrado por la masa, 40 gramos en kilogramos, es 40 por 10 a la menos 3 kilogramos. La longitud 80 centímetros, 0,8 metros. Entonces, como ya todo está en unidades patrón del sistema internacional, sin duda esto es Newton. La tensión en esta cuerda es de 461 newtons. Esa es la tensión en la cuerda. ¿Listo? Pregunta C. La pregunta C, ¿qué me dice? En la pregunta C me están diciendo que encontremos la rapidez máxima de las partículas y la aceleración máxima de las partículas de la cuerda. Entonces, debemos acordarnos el movimiento, ¿no es cierto?, oscilatorio, y decimos que esa rapidez máxima no es sino igual a la frecuencia angular por la amplitud de oscilación. La frecuencia angular será igual a 2pi, la frecuencia fundamental en este caso, ¿correcto? Y la amplitud de la oscilación no es esta, cuidado, esta es la amplitud de la onda estacionaria. Entonces vamos a graficar eso aquí para entenderlo mejor. Esta es la cuerda, este es su punto de equilibrio, y ahí tenemos, por ejemplo, las ondas estacionarias. Como es fundamental, tenemos solamente un vientre, ¿correcto? Y dos nodos. Recuerden que la amplitud de oscilación es solo esto de aquí. Eso es. Y la amplitud de la onda estacionaria es todo esto. Es diferente. Entonces, debemos recordar que la amplitud de la onda estacionaria es 2 veces la amplitud de oscilación. Por lo tanto, aquí entra la amplitud de oscilación, que será entonces la amplitud de la onda estacionaria entre 2. La amplitud de la onda estacionaria entre 2. El 2 se cancela. Eliminamos el 2 y entonces decimos la máxima rapidez de las partículas en su movimiento transversal en esa cuerda tensa es pi por la frecuencia. La frecuencia es 60 Hz. Y la amplitud 0,3 centímetros. 0,3 por 10 a la menos 2 metros por segundo. ¿Cuál es la rapidez de las partículas? Como máximo, la rapidez va a ser de 0,565 metros por segundo. Respuesta. Y nos queda simplemente para calcular ahora la aceleración máxima. Entonces, para calcular la aceleración máxima tenemos lo siguiente. Vamos a recordar que para calcular la aceleración máxima tenemos lo siguiente. La aceleración máxima de las partículas es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud de la onda. Entonces, la aceleración máxima será igual a omega es 2πf al cuadrado, 4pi cuadrado, por f fundamental al cuadrado y por la amplitud de la onda. Muy bien. Entonces, otra vez, esta amplitud es igual a 4pi cuadrado, frecuencia fundamental, y esto es la amplitud de la onda estacionaria sobre 2. Eliminamos el 2 y simplificamos aquí. Entonces, la aceleración máxima será 2pi cuadrado, frecuencia fundamental al cuadrado, y la amplitud de la onda estacionaria. Reemplazando valores,
la aceleración máxima de las partículas será 2 por pi al cuadrado. La frecuencia es 60 al cuadrado. Y la amplitud de la onda 0,3 por 10 a la menos 2. 0,3 por 10 a la menos 2 metros. Esto va a ser metros por segundo al cuadrado. Entonces, el resultado es de 213. Es una aceleración fabulosa. 213 metros por segundo al cuadrado. Esa es la máxima aceleración que van a tener las partículas de esta cuerda cuando se encuentren en los extremos, ¿no? Cuando esa partícula esté aquí en el extremo, se va a acelerar hacia abajo con ese valor, o cuando está aquí, con ese valor hacia arriba. Es una aceleración enorme. Muy bien. Entonces, hemos visto el día de hoy 6 problemas de ondas mecánicas y espero que les haya gustado la clase y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muy buen día.